Bueno, jóvenes, buenas tardes. Hoy día 11 de mayo vamos a dar inicio a la sesión de clase número 10. El tema que vamos a tratar hoy día es cómo se elabora la hoja de procesos. Hemos visto sucesivamente desde la definición de una empresa, cuáles son los factores de producción de una empresa. Hemos visto cómo se planifica un proceso, un plan de producción, ¿no? Un plan de requerimiento de materiales, un plan de requerimiento de máquinas y equipos, ¿no? Cómo hemos definido que es un proceso de producción. Y hoy día vamos a tratar esta parte de la hoja de procesos, que es parte del plan de fabricación de un producto o de la prestación de un servicio también. Entonces, ¿cómo definiríamos una hoja de procesos? Una hoja de procesos podemos decir que es un documento escrito con una secuencia cronológica de todos los procesos, los elementos básicos y el tiempo necesario para la ejecución de un producto, ¿no? Comprende las operaciones en distintas máquinas, los tratamientos técnicos, controles de calidad, tiempos de espera entre proceso y proceso, el almacenaje, etc. ¿De qué consta esta hoja de procesos? Esta hoja de procesos realmente se acostumbra a usar un formato, y ese formato generalmente lo elabora la empresa, ¿no? Para dar a conocer del proceso de producción a sus trabajadores, ¿no? A los operarios. Entonces, esta hoja de procesos consta de un encabezado en el cual se indica el nombre de la pieza y del conjunto al que pertenece. También generalmente va un croquis de la misma, o sea, de la pieza, y el número del plano, ¿no? Y en él se va a indicar, o se va a indicar un listado de operaciones, ¿no? La maquinaria y el tiempo que cada máquina va a emplear. Así también tenemos el tiempo total del proceso de fabricación del producto. Acá vemos, por ejemplo, tenemos un modelo de hoja de procesos, donde tenemos hoja de procesos, número de hoja, ¿no? A qué conjunto pertenece, cuál es la denominación de la pieza, qué tipo de material estamos empleando para la fabricación de esta pieza, el autor que ejecuta esta hoja de procesos, a qué subconjunto pertenece esta hoja de procesos, el número de piezas que se van a producir o se van a fabricar, ¿no? Las medidas en bruto y la escala que se está empleando, ¿no? Acá podemos distinguir las columnas donde especificamos las fases, ¿no? Y la designación de cada fase. Asimismo, tenemos una columna donde generalmente se hace un croquis del proceso que se está utilizando y de los útiles o herramientas que se van a emplear para la fabricación de determinado producto, ¿no? Acá tenemos también las condiciones. Por ejemplo, si es un proceso de mecanizado, vamos a tener las condiciones del corte que se va a realizar en la materia prima, ¿no? Para obtener el producto de fabricación que nos está indicando la hoja de procesos. Generalmente se indica la velocidad, ¿no? De corte, ¿no? El número de revoluciones, el avance, la profundidad de corte y los números de pasadas que se van a realizar para determinado proceso de fabricación. Asimismo, el tiempo que se emplea en ese proceso o subproceso de fabricación, ¿no?
Entonces, en este formato de hojita, o de hoja de procesos, ¿no? Tenemos todo lo necesario para poder tener la información correcta, ¿no? Y poder fabricar últimamente el producto que nos están indicando. Entonces, la hoja de procesos también a veces viene en forma resumida, ¿no? Con contenidos mínimos, ¿no? Y generalmente se indican las fases de mecanizado, ¿no? Las fases de mecanizado incluyen todas las operaciones efectuadas en cada cambio de posición de la pieza en la misma o distintas máquinas, ¿no? A eso se refiere la fase de mecanizado, ¿no? La fase de mecanizado, repito, se conoce como o incluye todas las operaciones efectuadas entre cada cambio de posición de la pieza en la misma máquina o en distintas máquinas, ¿no? Entonces, generalmente va el nombre de la empresa, la pieza, el sector, el operario que va a ejecutar el proceso, ¿no? Entonces tenemos los números de operaciones que se van a realizar, ¿no? Por ejemplo, en la máquina, por ejemplo, si es un torno, por ejemplo, ¿no? Que se va a emplear para la fabricación de este producto, ¿no? Entonces, acá tenemos el posicionamiento de la materia prima de la pieza que se va a mecanizar en el torno, la marcha, el posicionado de la herramienta y el referentado. Pues, por ejemplo, si se va a realizar un proceso de referentado, se indica que es un proceso o una operación de referentado, ¿no? Acá, en este formato, se está identificando la herramienta que va a ejecutar este proceso de corte, la velocidad de corte, ¿no? Entonces tenemos también acá los, el avance, ¿no? Los RPM que se van a utilizar, la longitud del corte que vamos a emplear, el tiempo de mecanizado, ¿no? Y el tiempo mínimo que se puede emplear para cada una de las diferentes subfases de esta fase de mecanizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos fabricar este elemento, ¿no? O esta pieza, o este eje, por ejemplo. Generalmente vamos a utilizar un perfilado por ASME de un eje para una máquina de hormigón o hormigonera, ¿no? Y generalmente nos da que tenemos que fabricar este eje de transmisión, ¿no? Cuyo material es un acero SAE 1020, según el ingeniero que hace el diseño de este eje, ¿no? El eje puede ser perforado para ser colocado entre puntas si es que así se requiere, ¿no? O sea, acá tenemos las medidas, ¿no? Las cotas y las medidas correspondientes de la forma escalonada de este eje, ¿no? Para poder hacer el mecanizado respectivo. ¿Qué aspectos básicos además se necesitan saber para hacer una buena hoja de proceso de mecanizado? Sí, y los aspectos básicos o los datos básicos, tenemos datos iniciales, ¿no? Estos datos iniciales se ponen generalmente al principio de la hoja y que sirven para identificar el proyecto, generando la proporción proporcionando la información útil, ¿no? Sobre el mismo de cara a la gestión interna para hacer el control respectivo o la supervisión respectiva, ¿no? Estos datos se aplicarán según convenga y pueden ser el nombre del proyecto, la referencia del cliente, la autoría, o sea, quién es el autor del proyecto, versión de la hoja, denominaciones y codificaciones y dimensiones de la pieza en bruto, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto cuando hemos señalado arriba en el formato, ¿no? Que hemos mostrado todos los datos iniciales que deben ir en la hoja, en la hoja de proceso, ¿no? Cuando hablamos del plano de la pieza, y cuando hablamos del plano de la pieza, acá en este plano de la pieza, lo que se trata es de proporcionar un esquema de la pieza que ofrezca todas las vistas necesarias de la misma, así como sus dimensiones y las tolerancias. Además, cabe destacar que más adelante, junto a cada fase, es conveniente adjuntar un croquis
de la pieza con las características correspondientes para esta parte del proceso. Número de fases y operaciones. Las fases se entienden como el conjunto de actividades que se van a desarrollar por cada máquina necesaria para ejecutar el proyecto, ¿no? Asimismo, cada fase debe completarse con sus correspondientes subfases y estas con sus operaciones correspondientes, teniendo en cuenta que las subfases corresponden a un conjunto de tareas que se realizan generalmente para un mismo amarre o para un mismo montaje de la pieza en la máquina, ¿no? También vamos a indicar, por ejemplo, las máquinas herramientas que vamos a utilizar. Es importante que para cada fase indiques la máquina que vas a utilizar y que para cada subfase indiques el cambio de amarre de una fase a otra. Y que para cada operación señales las herramientas necesarias para dotar el acabado esperado, ¿no? Y también otro dato que es importante es el tiempo, ¿no? Esto es importante que indiques el tiempo necesario para desarrollar cada operación. Asimismo, antes de desarrollar la hoja de procesos del mecanizado, finalmente deben calcularse todos los datos necesarios para desarrollar el proyecto correctamente, ¿no? De esta forma, el operario no perderá tiempo y se fomentará la productividad. Una vez realizados los cálculos, bastará para incluir en el documento todos los datos anteriormente mencionados, según las indicaciones que hemos dado, ¿no? Lo que estamos dando. Por ejemplo, acá tenemos una hoja de procesos, ¿no? Acá tenemos los datos, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una hoja de procesos, la Universidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? El proyecto de investigación, quién es el autor, Cristian Moreta, qué escala vamos a emplear, ¿no? ¿Qué tipo de material estamos utilizando? Esto es un acero IC 4340, nombre, ¿no? De la pieza que estamos fabricando, en este caso es un tambor selector, y las dimensiones en bruto es de diámetro de, ¿no? De 320 por 140, ¿no? Las tolerancias es más o menos una décima de milímetro, ¿no? De acabado, ¿no? Esta es la tolerancia de acabado, ¿no? Tenemos el plano de la pieza con sus cotas respectivas, ¿no? Todas las dimensiones que son necesarias para poder ejecutar este tambor selector, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿qué máquina vamos a emplear acá para fabricar este elemento? Nos están pidiendo el torno, ¿no? Entonces acá tenemos los datos correspondientes. Por ejemplo, tenemos una operación 1.1, que es el montaje y alineación de la pieza, ¿no? Segundo, plantar y alinear la herramienta y el centro de punto, ¿no? Y tercero, refrentar la cara, ¿no? Una de las caras de este eje, ¿no? De este eje. Entonces, acá tenemos un pequeño gráfico, nos indica que el eje está montado en el chuck del torno, ¿no? Y generalmente vamos a hacer, ¿no? El ajuste de la máquina, donde hacemos coincidir correctamente todo lo que es necesario para que esta pieza quede correctamente montada en el chuck, ¿no? Y poder ejecutar un mecanizado correcto, ¿no? En este caso vamos a realizar el referentado de una de las caras de este eje, ¿no? Entonces acá tenemos los datos correspondientes, pues vamos a ejecutar un eje, entonces tenemos sus datos, 30, su velocidad de corte, 30 por ejemplo acá, los RPM 180, ¿no? Y los datos correspondientes que son necesarios según el formato de esta hoja de procesos, ¿no? Y entonces acá vamos especificando cada una de las, ¿no? De los procesos que se van a ir ejecutando, ¿no? Por ejemplo, acá el proceso 2, ¿no? La fase 2 consiste en devastar hasta obtener un diámetro de 31
milímetros, ¿no? De 31 milímetros. Por ejemplo, acá vamos a hacer, ¿qué proceso vamos a realizar acá? ¿No? Vamos a hacer un desbaste hasta obtener un diámetro de 31. ¿No? Entonces acá estamos haciendo un cilindrado, ¿no? Y obtenemos esta fase 3.1, que consiste en hacer el cilindrar hasta obtener un diámetro de 30 milímetros, ¿no? 30 milímetros. ¿No? Tenemos el tipo de herramienta de corte que estamos utilizando, los datos de velocidad, corte, revoluciones, el avance, ¿no? El tiempo de mecanizado que se va a emplear para ejecutar este proceso, ¿no? Entonces, acá tenemos una fase 4, es decir, cilindrar hasta obtener un diámetro de 22, cuál es el segundo diámetro de 30, acá tenemos un diámetro de 20, y acá tenemos un diámetro de 22, ¿no? Entonces, vamos a hacer el proceso de mecanizado respecto a las cotas que nos van indicando en el plano de fabricación, ¿no? Dice cilindrar hasta obtener un diámetro de 22 milímetros, desde 115 milímetros hasta 140 milímetros, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cilindrado respectivo en el torno. Entonces, para cambiar acá de presión, ¿no? Pasamos de un amarre, vamos a realizar otro amarre. Entonces, esto se conoce como subfases, ¿no? Subfases. Y en cada subfase va a haber procesos, ¿no? Que van a haber procesos. Entonces, acá tenemos el cilindrado. Luego, el proceso 4.2, que es afinar hasta obtener un diámetro de 20 milímetros, ¿no? Según las indicaciones que nos da el plano, ¿no? Este de 20 milímetros es este diámetro del eje, que es el más pequeño. Entonces tenemos un diámetro de 30, de 22 y de 20, ¿no? Milímetros. Entonces, para ejecutar todos estos cilindrados, tenemos que sacar la pieza, volverla a montar en el entorno, ¿no? O cambiarla de posición. Entonces, ahí hacemos los cambios de fases, ¿no? Y las operaciones correspondientes para esa fase, ¿no? Luego, una vez que hemos tenido el cilindrado, ¿no? Vamos a hacer un fresado, fresar la ranura de espesor de 5 milímetros, tomando en cuenta las dimensiones del croquis, ¿no? Cilindrar hasta obtener el diámetro de 21, y de 135 hasta 140, y al final, hasta obtener un diámetro de 20 milímetros. ¿No? O sea, aquí hemos pasado de una máquina a otra máquina, ¿no? Y estamos desarrollando las fases y las operaciones correspondientes a cada fase y a cada subfase de este proceso de mecanizado, ¿no? Como ven, la hoja de procesos nos sirve para distinguir la secuencia de operaciones que debemos realizar hasta obtener el producto según las especificaciones técnicas que nos da el plan, ¿no? Esto nos facilita grandemente el trabajo que hay que realizar, tanto para el ajuste y el montaje del torno, ¿no? De la pieza y el mismo ajuste del torno de acuerdo a las especificaciones técnicas que se necesitan, ¿no? Y a la vez también vemos que es necesario conocer ciertos cálculos básicos para cuando se realiza el proceso de refritado de mecanizado, ¿no? Para hacer la selección correcta de estos parámetros que se van a utilizar para ejecutar estas operaciones en el torno, ¿no? Entonces, como ven, la hojita de procesos nos facilita grandemente el proceso de fabricación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una hoja de procesos de un eje escalonado, ¿no? De diámetro 36, diámetro 26, diámetro 16, diámetro 15 y diámetro 25, ¿no? Entonces, acá tenemos la hoja de procesos. Las dimensiones en bruto van a ser de diámetro 40 y de 110 milímetros, ¿no? 110 milímetros. Entonces, ese es el eje en bruto. O sea, el eje viene, uno va a donde venden los aceros y compramos una barra
y pedimos una barra de diámetro 40 y de 110 milímetros, ¿no? En este material en bruto que hemos comprado, vamos a ejecutar la pieza que nos especifica el plano, ¿no? Entonces acá vemos que es un eje escalonado, ¿no? Y donde está el diámetro mayor, el diámetro 26, la superficie va a ir, por ejemplo, moleteada, ¿no? Moleteada. Un moleteado generalmente es un proceso que, que es como un grabado que se hace en la superficie, ¿no? Que generalmente no sirve a veces para esa parte del eje no se deslice tan fácilmente y poder, ¿no? Poderlo regular, ¿no? Entonces, acá tenemos todos los datos necesarios que creemos que son necesarios señalarlos en la hoja de procesos, ¿no? Y tenemos las diferentes fases, ¿no? Subfase, la fase, la subfase y la operación, ¿no? Por ejemplo, en este eje vamos a hacer dos referentados, ¿no? En ambas caras del eje que se ha comprado, de 110 de largo, ¿no? Entonces, la medida final va a quedar en 103, ¿no? Longitud del eje. Pero en bruto hemos comprado 110 milímetros, ¿no? El diámetro que hemos comprado esta barra, por ejemplo, es de 40, y tenemos que mecanizarla para obtener estos diámetros de 36, 25, 15, 26 y 16, ¿no? Que son las medidas que nos especifica el plano. Entonces, todo esto va, en la hoja de proceso se va indicando, se va a hacer un referentado en ambas caras, ¿no? Y se hace un pequeño croquis donde se indica, por ejemplo, acá tenemos el chup, donde va montado el eje, vamos a representar esta cara B, la cara B del eje, ¿no? Luego damos vuelta y mecanizamos la cara, la cara A del eje, ¿no? Entonces acá tenemos los parámetros necesarios para hacer el ajuste de la máquina, seleccionar nuestros RPM, seleccionar nuestra velocidad de corte, el tiempo aproximado que vamos a necesitar para ejecutar esta operación, ¿no? Y el tipo de máquina que vamos a utilizar. Acá tenemos un segundo proceso, por ejemplo, acá una operación, donde vamos a hacer el punteado en el eje para poder ponerlas, ¿no? Marcar con la broca de central, ¿no? ¿Qué tipo de diámetro de broca vamos a utilizar a la hora de seleccionar, ¿no? Luego hacemos los cilindrados, tenemos en esta parte tenemos el diámetro, ¿no? Que va a ser de 36, por ejemplo. Luego el de 26 y luego 16, ¿no? 16 milímetros, que nos da las cotas del plano correspondiente, ¿no? Entonces, como vemos, la hojita de proceso nos sirve para indicar en forma secuencial y indicar los datos necesarios para el ajuste del torno con la velocidad de corte, profundidad de pasada, el avance, ¿no? Los RPM que debemos seleccionar para obtener, para desarrollar el proceso de fabricación de este eje acalorado, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la hoja de proceso, ¿no? Siempre es necesario cuando uno trabaja en el entorno tener todo en un planito, con las cotas y las medidas correspondientes y los procesos que debo realizar para obtener este producto. ¿No? Como ven, esa es la importancia de la hoja de procesos. Acá tenemos otra hoja de procesos, otro modelo, ¿no? Entonces acabamos, por ejemplo, de fabricar un casquillo de guía, ¿no? Las dimensiones en bruto, el material que vamos a emplear, ¿no? La escala del plano, en este caso de la pieza que estamos fabricando está en escala, ¿no? La hoja de operaciones, en este caso es la número 1, dice, fase 4, máquina que vamos a emplear, ¿no? Y el número de piezas que vamos a fabricar, ¿no? Estas son las indicaciones que se creen necesarias colocar en esta hojita de procesos, ¿no? Entonces, luego hacemos las secuencias de las subfases. Por ejemplo, acá tenemos una subfase 1 y una subfase 2. Tenemos las operaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una operación que consiste en montar en el plato de garras, o en el chup, ¿no?
el material para el proceso, el mecanismo correspondiente, ¿no? Es colocar el casquillo central, luego, ¿no? Luego abrimos el chub, cerramos el chub con las mordazas, ¿no? Se coloca las, ¿no? Para no marcar, por ejemplo, este material en bruto, muchas veces se pone, ¿cómo se llama? Unas plaquitas para poder, para hacer que no se marque, ¿no? No se marque la pieza, ¿no? Entonces, también pueden colocarse topes. Acá, por ejemplo, dice rectificar el orificio, ¿no? Controlar el diámetro. Siempre, siempre cuando se va mecanizando, se van haciendo las medidas de verificación correspondientes, ¿no? Y esas medidas de verificación se pueden hacer con el vernier. En este caso, estamos empleando un micrómetro, porque es un trabajo de mayor exactitud que está pidiéndose, ¿no? Ya hemos calculado los RPM, la velocidad de corte, ¿no? Entonces, todos los datos necesarios para hacer el ajuste correspondiente en el torno para el proceso de fabricación de este casquillo, digamos, ¿no? Entonces, su fase 2, tenemos la operación, colocar, dice el pieza entre el mandril de expansión, repasar la muela, seleccionar avances y colocar topes, rectificar superficie exterior, ¿no? Y controlar el diámetro, ¿no? Todo esto, tenemos el croquis que nos indica más o menos lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué útil de herramienta vamos a utilizar? En este caso vamos un mandril extensible, ¿no? Vamos a hacer la verificación correspondiente con un comparador y con el micrómetro de las medidas que nos pide el plano, ¿no? Y la velocidad de corte, el número de RPM, el avance, la profundidad de corte, ¿no? Que son datos necesarios cuando se realizan estos procesos de mecanizado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos también otra hojita de procesos, en este caso, ¿no? Vamos a utilizar un material IC 1020, la pieza, vamos a hacer un dado, vamos a fabricar un dado, ¿no? Cuyas dimensiones en bruto se ha comprado son de 22,5 milímetros, ¿no? Entonces, dice preparación previa del material, limado en forma cúbica para luego taladrar, hacer los taladros correspondientes en la fresa, ¿no? ¿Qué máquina se va a emplear acá? Una máquina fresadora. Insumos que vamos a utilizar acá, ¿no? Una lima, una lija, ¿no? Y el líquido refrigerante, ¿no? Quien ha elaborado el plano, quien ha revisado, tenemos el planito con las medidas correspondientes. Es un cubo de 22,50, ¿no? 22,50 milímetros. Y tenemos que se ha realizado perforados 6 agujeros de 2 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, todo esto nos indica la hoja de procesos. En este caso vamos a realizar un dado. Y acá tenemos las especificaciones de cada uno de las operaciones que vamos a ir a desarrollar para obtener el dado correspondiente de acuerdo a los planos, ¿no? Entonces acá tenemos en la operación 1, seleccionar y cortar un material cilíndrico, ¿no? Luego tenemos sujetar el material y por último dimensionar la pizza, ¿no? Dimensionamos la pizza y ya tenemos el cubo correspondiente. Entonces acá tenemos los datos, ¿no? La velocidad de corte, los RPM, los datos necesarios, ¿no? Entonces, y asimismo tenemos todas las operaciones que deben seguirse en forma secuencial para obtener el dado que nos están pidiendo, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Este dado, tenemos esta cara, tiene el número 1, ¿no? Esta cara tiene 2 taladros, ¿no? Hasta llegar a los 6, ¿no? Los 6 taladros, que son los que tiene
un dado, ¿no? Y tenemos la secuencia de las operaciones y las cuales es una pequeña descripción para saber lo que se está ejecutando, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos la operación número 4, tenemos el, ¿no? 4.1, montar y sujetar el dado, dice en la fresa, con la cara de un punto, o sea, donde hay un solo punto, colar el carro longitudinal con el carro perpendicular de la fresa, para perforar en el dado la marca hecha, ¿no? En un paso anterior, ¿no? Donde entonces, generalmente se hace el graneteado o el punteado, donde se va a hacer el perforado correspondiente, ¿no? En esta cara tenemos dos agujeros, es el número 2, ¿no? Dos agujeros en un dado, en una de las caras del dado van el 2, o dos agujeros. Tenemos las cotas correspondientes, ¿no? Y cómo se va, ¿no? A hacer una pequeña descripción de la operación que se va a realizar, ¿no? Por ejemplo, acá dice desmontar la pieza, girar la pieza a 90 grados y realizar, ¿no? Los pasos anteriores, ¿no? Una vez cumplido con el agujereado de estos dos agujeros, desmontamos la pieza y pasamos a la otra cara, que son, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Que son las caras del cubo y en cada cara del cubo va grabado un número de agujeros que nos dan, ¿no? Las marcas que están impresas en cada cara del dado, ¿no? Así tenemos, ¿no? La cara número, ¿no? Con 3 agujeros, con 4 agujeros, con 5 agujeros y por último la cara de 6 agujeros, ¿no? Entonces este proceso se va a realizar en una máquina procesadora y en la hojita de proceso se hace la correspondiente descripción del proceso que hemos empleado para obtener este dado, ¿no? Todas las operaciones que hemos realizado para obtener el producto terminado, que es este dado, ¿no? En base un cuadrado de acero ¿no? De un IC 1020, ¿no? Y para hacer ¿no? El- la preparación previa del material, hemos utilizado una lima, una lija y un refrigerante, ¿no? En cada una de las caras del cubo, que en este caso es el dado, ¿no? Es el dado que nos han pedido que se fabrique. Entonces, estas son la descripción de una hoja de procesos. Como ven, es bastante importante siempre conocer cuáles son los pasos o los pasos sucesivos. En este caso, cada uno de los pasos los conocemos como operaciones que se van a realizar para fabricar determinado elemento o pieza que queremos fabricar, ¿no? Hemos visto varios ejemplos, ¿no? De cómo se hace la explicación correspondiente de cada uno de los pasos para tener, ¿no? Para eso nos sirve la hojita de procesos, ¿no? Entonces, ahí en la práctica correspondiente a esta clase, estamos poniendo que se haga la hoja de procesos para el desarrollo ¿no? de un, de un elemento y en el cual ustedes tienen que emplear un formato parecido a este, donde van a hacer la designación de los procesos, van a hacer un pequeño croquis a mano alzada, ¿no? A mano alzada. Por ejemplo, si en este caso el ejercicio que se está planteando es un elemento que va a ser mecanizado en el torno, entonces ahí se van a hacer todos los procesos y los pasos que se van a ir haciendo para ejecutar este producto que nos están pidiendo. Ustedes están trabajando todo lo que es mecanizado ya en el curso de máquinas convencionales 1. Entonces ya más o menos tienen unas ideas con respecto a qué es un refrentado, qué es un cilindrado, ¿no?
qué es un desgastado, que es un torneado de acabado, ¿ya? Donde lo que se busca es alisar la superficie de la pieza para obtener una rugosidad determinada, ¿no? Entonces, con esto es lo correspondiente al tema que íbamos a tratar hoy día, que es cómo se hace una hojita de proceso, hoja de procesos, que es bastante utilizado en mecánica, ¿no? Bastante utilizado. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor la realizan por el WhatsApp para poder hacer la clarificación de las dudas o las inquietudes que ustedes tienen, ¿no? Bueno, con esto damos por concluido la clase de hoy día. Esta clase está siendo grabada, se colgará en el aula virtual y lo mismo también se hará lo mismo por el WhatsApp. Para los alumnos que no han podido participar de esta sesión de clase, ¿no? ¿Alguna pregunta, Valentín? No, profesor, está bien, está claro. Claro, ¿no? Es algo sencillo. Lo que consta, o cómo se hace una hojita de proceso para la fabricación de un elemento, de una pieza que generalmente puede ser en banco, puede ser en soldadura, puede ser en mecanizado, ¿no? Y lo cual nos facilita el trabajo. Esta es una forma ya más académica de cómo se realizan estos procesos, ¿no? Esto sirve a la vez para que cuando ustedes hagan su proyecto para titulación o cualquier proyecto que se pida, usted la forma como debe presentarse, ¿no? Bueno, no habiendo más preguntas, damos por concluida la clase de hoy día. Estaré colgando el material correspondiente en el aula virtual y por el WhatsApp. Gracias. Gracias, Valentín. Ya, profesor, gracias a usted. Ya nos estamos viendo.